Todos tenemos un lugar especial, un lugar que nos recuerda a nuestro pasado, a un momento especial o que simplemente nos parece muy bello. Uno de estos lugares importantes dentro de Genshin Impact, que ha pasado muy desapercibido, es Hanamizaka, la zona menos urbanizada y desarrollada de la ciudad de Inazuma. Solo hace falta ver las otras dos zonas, Tenshukaku y Terryu, para darse cuenta de ello. A pesar de que la vida en este pequeño barrio sea complicada, aquí es donde se suele avistar a un hombre que, aunque pueda asustar por sus cuernos y su estatura, es una de las personas más bondadosas y humildes de todo el archipiélago de Inazuma. Este hombre es el majestuoso, el poderoso, el único e inigualable Arataki Itto, un descendiente de los Oni Carmesí que fundó la banda Arataki. Dicha banda se dedica a cuidar de los habitantes de Inazuma de una manera un poco diferente a como lo hace el shogunato, aunque muchas veces son ellos los que acaban causando problemas. Y esto es normal, siendo que Itto es su líder, una persona con un gran corazón que intenta mejorar su querida Inazuma, aunque sus acciones den a pensar que solo es un delincuente. Por eso, aunque Arataki Itto tenga muchos apodos, tales como el Oni experto en sumo, el orgulloso de los Oni, el gladiador escaradiablo, el campeón supremo de las cartas, o el que puede perder pero no admite la derrota ni un poquito, para la gente de Inazuma él siempre será el héroe de Hanamizaka. Desde tiempos inmemoriales, en Inazuma han existido los seres sobrenaturales, conocidos colectivamente como yokai. Aunque los yokai suelen tener habilidades sobrenaturales muy envidiadas por los humanos, los Onis no tienen ninguna habilidad a destacar. Lo único que la gente recuerda de ellos es que tienen cuernos en la cabeza, que tienen un muy mal carácter y que les encanta causar problemas, además de su alergia a los frijoles. Además de eso, prácticamente todos los niños han escuchado la historia del Oni Escarlata y el Oni Azul. El primero, de carácter amable y bondadoso, derrotó al segundo, sumamente malvado, por eso se ganó el respeto de los humanos. Esta historia le gustaba mucho a Itto cuando era pequeño, ya que como él tiene cuernos de Oni rojo, se sentía orgulloso de su linaje. Sin embargo, su inocente orgullo infantil flaqueó cuando ocurrió cierto incidente. La aldea en la que vivía Itto fue saqueada varias veces seguidas, los aldeanos fueron heridos y la familia de Arataki fue tachada de sospechosa solo por su sangre Oni. Después de que sus padres murieran de enfermedad, el joven Itto vivió escondido entre las calles y, en cuanto alguien se atrevía a hablar de los Oni, no dudaba en atacar. Aunque casi siempre era él quien recibía una paliza, no se rendía por muchas veces que lo derrotaran, lo que demostraba lo cabezota que era. Pero después de todo seguía siendo un niño, así que muy cansado y débil tras una paliza que le dieron unos matones, finalmente cayó desmayado. Por suerte, una anciana humana lo salvó en ese crítico momento. Ella era la anciana Oni, ella se encargó de cuidar y educar a Itto para intentar llevarlo por el camino correcto a pesar de sus traumas del pasado. Un día al despertarse, Itto encontró una visión debajo de su espalda. En ese momento ya llevaba muchos años en Hanamizaka y su vida era bastante estable. Emocionado, se le enseñó a todas las personas con las que se cruzó ese día e incluso les mostraba la marca que le había quedado en la espalda, hasta que todo el mundo se cansó de oírlo. Al obtener su visión, el orgullo que Itto tenía hacia sí mismo había llegado demasiado lejos, lo que le hizo meterse en muchos problemas hasta que un día acabó entre rejas. Pero gracias a los 7, una joven ex aspirante a sacerdotisa lo sacó de allí. Para firmar los papeles para poder sacar a Itto de la cárcel, la joven tuvo que escribir el nombre de la banda a la que pertenecía, y así fue como un documento de este estilo se convirtió en el primer documento oficial en tener escrito Banda Arataki como nombre oficial de la banda, a pesar de que nadie está de acuerdo con la fecha en la que la banda propiamente se fundó. Tras la eliminación del decreto de captura de visiones, la banda Arataki volvió a ser la que era en su mejor época, ya que curiosamente, Itto seguía siendo el mismo cuando le arrebataron su visión, cuando todos los demás tenían efectos secundarios muy graves. Gracias a esto, la banda Arataki quiso expandirse al resto del mundo, lo que le llevó a la cima, pero por culpa de su mal genio, él, Kuki y otras personas se quedaron encerrados en un lugar misterioso, y fue ahí donde la influencia de dos personas le cambiaron para siempre. El arco, por así decirlo, de la cima fue sin duda una de las mejores partes del juego, no solo por lo que pasa en la propia historia, sino por el lore que hay detrás. Además, ayudó mucho a que los jugadores conocieran más a ciertos personajes. Yelan y Kuki Shinobu eran los nuevos personajes que había que introducir. De Xiao no se sabía nada desde el rito de la linterna, Yanfei estaba completamente olvidada y por último Itto, que hasta el momento no había sido nada determinante para la historia.
Esta fue una muy buena jugada, dado a que Itto apareció por primera vez justo cuando terminó la misión legendaria de Inazuma, y si no fuera por su misión legendaria, ni siquiera lo conoceríamos. Así que para hacer la misión de la cima, deberías acabar primero la misión de Itto, para luego desarrollar al personaje en una misión de Arconte que sí influya en la historia para 1. No dejar al personaje olvidado, y 2. Hacer contraste con la personalidad de Yelan. Por no mencionar que introducir a Kuki en la historia sin la aparición de Itto hubiera sido una chapuza. Sin embargo, en vez de hacer que Itto evolucionara demostrando una madurez, se dedicó a ser más idiota de lo que ya era. Vale, la gracia de Itto es esa. Creo que todos estamos ya un poco hartos de los juzbandos, emos callados y súper inteligentes, y por eso Itto es tan popular, porque es un personaje diferente, que rompe con ese estereotipo siendo una persona que, en vez de destacar por su inteligencia, destaca por su humildad, bondad y energía, y eso está genial. Pero eso no quiere decir que Itto no pueda madurar. Hay otros personajes que han evolucionado mucho, pero se nota que siguen siendo los mismos. En cambio, para no volver a Itto un alacén de Geo, decidieron mostrarnos una vez más cómo después de fundar su banda no ha cambiado nada y sigue siendo un idiota, dando golpes a las puertas cuando al lado hay un interruptor, aunque tengo que admitir que es un buen chiste y además estuvo bien ejecutado, y teniendo un comportamiento al nivel de un niño de 5 años frente a Yelan. Sinceramente creo que este es uno de los mejores momentos del juego. La escena es muy tensa, está muy bien ambientada y Dios santo, el momento en el que se disponen a luchar es tan épico que me dieron ganas de que realmente pelearan. A pesar de que había un claro ganador y obviamente me refiero a Yelan. Es decir, sí, Itto es físicamente uno de los personajes más fuertes, pero es que Yelan literalmente puede hacerse invisible, así que... Pero aunque la escena sea brutal, no quita que la escena se pueda resumir en un niño de 3 años teniendo una pataleta porque su madre no le deja entrar en el parque de atracciones, y estaba tan pesado con eso que su madre ya tenía la chancla en la mano. A eso me refiero cuando digo que la participación de Itto en este arco fue necesaria pero mal hecha. Aparte de ser el causante de que todos acabaran encerrados, lo único de ayuda que hizo fue dar un puñetazo, que parece ser que es lo único que sabe hacer, para abrir un hueco donde los demás descubrieron el secreto que había detrás de todo ese dilema que había en ese momento. El resto del tiempo se la pasa tirado en el suelo porque usar el 100% de su poder le desgasta mucho. Y es lo que digo, no me molestaría si Itto hubiera hecho todo esto cuando ya sabíamos muchas cosas sobre él, pero siendo esta la única misión canónica relevante en la que participa, era de esperar que hicieran algo importante. No me parece mal que él fuera el causante de que estuvieran encerrados, de hecho me parece una muy buena idea, pero al menos que esa heroicidad que hay en él se haga de notar, y que asuma su responsabilidad, en vez de preguntar cada 5 minutos cómo vamos a salir de aquí, de nuevo como un niño de 4 años en el coche. Yo sé que hay mucha gente a la que le gusta Itto, si no estuviera haciendo este vídeo, pero es que cuanto más lo pienso más me doy cuenta de que Itto es como un niño. Resuelve las cosas a golpes, le dan rabietas por no poder estar en sitios, se queja de todo pero él casi ni ayuda y su madurez en general deja mucho que desear. Y de nuevo, entiendo que se quiere hacer un personaje lo menos parecido a un emo súper inteligente porque ya tenemos muchos de esos en Genshin Impact. Pero es que se pasaron con la infantilización. Fijaos en Fischl, Xiangling, Hu-Tao o Dehya. Son waifus que se alejan del estereotipo de la mommy seria, megapoderosa y fría, y que aún así ellas mantienen su esencia en todo momento, sin pasarse de la raya con la exageración de inmadurez como la tiene Itto. Y lo peor de todo es que este no es para nada el punto débil del personaje. Siendo objetivos, el mayor problema que tiene Itto es como tal el gameplay. Y no me refiero a que sea aburrido, todo lo contrario, Itto es súper divertido de jugar. El problema principal de Itto es que es un carry, así que tienes que adaptar los supports a Itto y no Itto a los supports, y además es un personaje Geo, por lo tanto ya está capado de por sí, porque Geo solo tiene una reacción y además es defensiva, cuando ya de por sí los personajes Geo escalan con defensa. No sé en qué coño pensaban cuando hacían este elemento. Pongamos un ejemplo. Para jugar a Raiden te sirven personajes súper útiles en muchos casos, como Bennett, Xingqiu, Xiangling, personajes que todo el mundo tiene buildeados. Pero para jugar a Itto tienes que buildear sí o sí a Gorou. A Gorou, otro personaje Geo que solo te sirve en equipos de Itto. ¿Veis el problema? Raiden sin Xingqiu, por ejemplo, tiene muchas opciones, y viceversa. Pero Itto solo se usa con Gorou y Gorou solo se usa con Itto, así que si te falta alguno de estos dos,
serán inútiles o no tan buenos si falta el otro. Además, como la curación de Gorou depende de una constelación y aún así es muy mala, necesitarás o un healer o un escudo que podrías usar en otro equipo. Por lo tanto, a día de hoy jugar en equipos de Itto o monogeo en general no es algo recomendable, y beldearlo es una tortura. Solo diré que asciende con el material del lobo, ese con el que tuvimos todos pesadillas en el abismo, además de que necesitas los malditos escaradiablos que están re escondidos y dispersos por todo Inazuma. Sus armas son muy poquitas. La del herrero te da defensa, pero si la usas perderás mucho crítico. La del pase es God, pero hay que comprar el pase obviamente, y su arma es buenísima para casi cualquier usuario de mandoble, pero es 5 estrellas promocional y ya sabéis cómo funciona el banner de armas. Y en cuanto a los sets de artefactos, pues 4 piezas de su set, 2 y 2 de defensa y poco más. Así que sí, tendrás que farmearle su set si lo sacas. Y el otro set del dominio es el de Kokomi que, no está nada mal, pero tampoco le sirve a muchos personajes. Y es que ese es el problema principal de Itto, es muy nicho. Hay que farmear un boss solo para él y su support. Hay que farmearle su set que le sirve a él, a Noel DPS y ya. Hay que tenerle mucho amor para poder ponerle un arma buena, y en general todo lo que necesita para hacer un buen daño es muy poco polivalente. Y si tienes una build decente tirando a buena, tampoco hará un daño de otro mundo. Por lo tanto, no hay casi beneficios objetivos al sacar a Itto. Te podrá gustar más o menos y, joder, lo vas a disfrutar mucho. Pero siendo sinceros, hay mejores DPS con poca inversión, su elemento es el peor del juego, es usuario de mandoble, escala con defensa, necesitas bastante recarga y unos buenos críticos para poder hacerlo funcionar. Y si eres alguien como yo que no es un Itto enjoyer, te estarás preguntando: ¿por qué es un personaje tan querido entonces? Si quieres que te dé mi opinión, creo que es porque es un personaje rompedor. Y es que esa es la palabra que se me viene a la cabeza cuando pienso en Itto. No solo porque rompa cosas, sino porque es el personaje que más se aleja de los estereotipos. Usa el arma menos popular, su daño no viene de reacciones, no es un juzgando emo callado y súper inteligente, fue uno de los primeros personajes en tener un support dedicado, no hace para nada cosas predecibles, no tiene un respeto incondicional y sin sentido por los demás, sino que estos tienen que ganárselo. En vez de ser un dios, un ricachón o una mona china cualquiera, es un Oni que rescata a aquellos que la sociedad abandona, justo como le pasó a él, y no sobrepiensa las cosas y sabe que puede ayudar a sus amigos. Y es que cuando pensamos en un héroe, normalmente se nos viene a la cabeza un ser de pura bondad, muy respetuoso y que solo usa su poder cuando es necesario. Pero en realidad un héroe es aquel que admiras y respetas por la influencia que ha hecho en ti. Por eso un familiar, un amigo o incluso un ser ficticio puede ser tu héroe. Y en este caso, se nos ha demostrado que hasta un Oni puede ser el héroe de muchas personas. Tengo que admitirlo, no tenía muchas ganas de hablar de Itto porque no es un personaje que me entusiasme, pero sabía que a muchos de vosotros sí os gustaba. Así que empecé a hacer el vídeo un poco por obligación, y de hecho me sentí algo decepcionado al saber que la temporada acabaría con un vídeo de Itto. Pero llegados a este punto, he de admitir que no ha sido tan horrible. Aunque Itto pueda parecer un personaje sin profundidad, muy terco y egoísta, realmente tiene un trasfondo muy interesante que nos hace entender por qué es como es y es muy bondadoso. Y es que Itto nos enseña que las apariencias engañan. Detrás de ese cuerpo de Oni gigante con aspecto de matón, se encuentra una persona muy cariñosa, divertida e increíblemente sensible. A pesar de ser alguien que vive despreocupadamente y sin pensar mucho las cosas, Itto se preocupa muchísimo por los suyos, dado a que como nadie se le acercaba cuando era pequeño por su aspecto, ahora que sí que tiene muchos amigos, piensa protegerlos aunque le cueste su vida. Porque más allá de ser quien dirija a los demás, un líder es aquel que se preocupa por los suyos y que está dispuesto a sacrificarlo todo por el bienestar de aquellos que están bajo sus órdenes. Y le da igual cómo tenga que protegerlos. Si puede solucionar las cosas civilizadamente lo hará, pero si ve que la cosa no pinta bien, no dudará en usar su increíble fuerza bruta o su poder elemental para quitar de en medio cualquier obstáculo que la banda Arataki se pueda encontrar. Puede que a veces se le vaya un poco la pinza y sus métodos para resolver sus problemas no sean los más pacíficos, pero ese es su estilo y es lo que le hace diferente a los demás personajes. Y es que lo diré hasta hartarme. Teniendo un montón de juzbandos fríos y serios, se siente genial tener a un personaje que rompa con esa monotonía. Un personaje que se enfrente directamente a la autoridad, un personaje que se muestra tal y como es,
Un personaje que conozca sus imperfecciones tanto físicas como anímicas y que se sienta orgulloso de ellas, y sobre todo un personaje que tenga conflictos con otros personajes para demostrarnos su lado más humano. Porque es que a veces Itto se comporta más como un humano que los propios humanos, porque a veces son unos verdaderos monstruos. Con todo esto que he dicho, creo que queda claro por qué pienso que Itto es el personaje más rompedor de Genshin Impact.